Voy a dejar entonces al doctor Juan Pablo Torres. Él va a iniciar, va a compartir, voy a dejar de compartir mi pantalla para que él pueda hacerlo. Voy a dejar al doctor, tiene que abrir su micrófono. Sí, ahí Ahí, está. perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Y la idea es que aprovechemos al máximo esta oportunidad, ¿no es cierto?, sobre todo de conversar y aclarar dudas de lo que viene, ¿no es cierto?, este proceso inédito e importantísimo que estamos partiendo para las vacunas de COVID. Voy a pasar a compartir la pantalla para poder hacer una breve introducción, porque la idea no es que hagamos una presentación, sino que más bien aprovechemos de conversar. No sé si ahí se está viendo adecuadamente. Sí, en la pantalla completa. Entonces, me gustaría partir solamente y viendo muy rápido en qué situación estamos en Chile, para que pongamos el contexto de lo que estamos viviendo y por qué es tan importante que nos vacunemos todos y de manera confiada y segura. Vean ustedes cómo va el número de casos en el país, ¿no es cierto? En junio supimos que tuvimos un pic tremendo, pero la verdad es que ahora tenemos este repunte de casos muy significativo durante el verano y que también hace de que esta situación vaya a mantenerse, y la idea es ir quebrando un poco la evolución natural de las pandemias que tienden a producir estas segundas, terceras y cuartas olas en donde lamentablemente, ¿no es cierto?, ya tenemos más de 700.000 casos, más de 18.000 fallecidos, y si sacamos las cuentas, esto significa de que prácticamente en Chile uno de cada 23 personas actualmente en el país ha tenido la infección de SARS-CoV-2, y eso solamente basándonos en los casos confirmados. Probablemente eso pudiera estar subestimado y pudiera ser, ¿no es cierto?, que uno de cada 15, uno de cada 17 ya tuvo la infección. Y lamentablemente también uno de cada 1.000 chilenos ha fallecido por o con COVID en el país. Así que esa es la magnitud del problema que estamos enfrentando, y ya sabemos todo cómo nos cambió la vida, la asistencia a clase en los niños, nuestra forma de trabajar, etcétera, que es lo que queremos, ¿no es cierto?, ahora quebrar, agregando con la vacunación a las medidas de prevención, pues esas no pasan, ir quebrando, ¿no es cierto?, la evolución natural de la pandemia. Esto ya desde diciembre, vean ustedes cómo el R efectivo ya se empezaba a elevar sobre uno. Cuando se eleva el R efectivo sobre uno significa que la pandemia o la infección está en expansión, ¿no es cierto? Cuando está bajo uno está recayéndose, y eso es lo que se refleja a la fecha, ¿no es cierto?, en este aumento de casos. Y vamos directamente a las vacunas. Y en esto me gustaría ser súper claro y categórico de lo que estamos viviendo. Es realmente una etapa histórica en donde la ciencia es capaz, a un año de la pandemia prácticamente, de empezar a ofrecer, a generar y producir de una manera segura y eficaz diferentes plataformas de vacuna para ofrecerla, ¿no es cierto?, a la población en el planeta y empezar a controlar la pandemia. Eso no es algo teórico, eso ya lo está viviendo Israel, al ser el país que lleva más del 40% de su población vacunada, y en donde ya tienen una disminución de un 25, un 30% de los casos de COVID, de la hospitalización y de los casos de muerte, a pocas semanas de haber iniciado, ¿no es cierto?, a menos de un mes de haber iniciado la vacunación extensa en el país. Lo mismo esperamos entonces que empiece a ocurrir en Chile desde mañana. Eso es lo que estamos poniendo en juego, digamos, al iniciar esta campaña masiva de vacunación. Hay diferentes tipos de vacunas, y creo que es importante hacer una breve mención de algunos minutos de ellas para entenderlas y ver y por qué tener el argumento claro de que por qué cualquiera de las vacunas que vaya a ser administrada de manera oficial en Chile van a ser seguras y van a ser eficaces. Independiente si me toca una vacuna de virus inactivo, como es la vacuna Sinovac, que por lo demás es una plataforma muy tradicional, ya de muchos años de experiencia para producir vacunas como la hepatitis, como la influenza, ¿no es cierto?, como fue poliomielitis, etcétera, o bien de ácidos nucleicos, que son vacunas, plataformas nuevas en cuanto a que es primera vez que disponemos de una vacuna de ácidos nucleicos como RNA o ADN, ¿no es cierto?, que no se integran a nuestro ADN, que no producen problemas, pero que vienen a revolucionar la medicina, probablemente después del COVID, para otras enfermedades de una manera muchísimo más relevante, incluso lo que va a ser para COVID.
vacunas en que ocupan otro virus respiratorio como un vector, como un caballo de Troya, principalmente adenovirus, como es la vacuna de Oxford, la vacuna de Jensen, la vacuna de CanSino, la vacuna rusa de Gamaleya, ocupan un adenovirus que incluye, ¿no es cierto?, el código genético de la proteína S del coronavirus, que es la que al llegar a nuestras células, finalmente todas las vacunas y también las basadas en proteínas o proteínas recombinantes, hacen que llegue la información a nuestra célula, porque los virus parasitan nuestras células, se formen finalmente partes del coronavirus. Las vacunas, ninguna de ellas tiene coronavirus, por lo tanto, ninguna tiene la capacidad de enfermar a nadie por coronavirus, sino que lleva mensajes para que se formen, ya sea proteínas S o se exponga al virus inactivo y se formen anticuerpos que tengan la capacidad de neutralizar al virus, si es que después no tomamos contacto con SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Por un lado, los anticuerpos, pero por otro lado también son capaces de generar no solamente una respuesta de anticuerpos, sino que una respuesta y una activación de las células del sistema inmune, que es en donde en gran parte también queda recibiendo la memoria para después, para que si tiempo después me expongo el virus, se gatille nuevamente y se prendan todos los mecanismos de activación inmune para protegerme de la infección. Esto no lo voy a repasar, sino que solamente para mostrarles de la cantidad de etapas preclínicas, animales, después clínicas para ver, ¿no es cierto?, seguridad, eficacia, inmunogenicidad, que siguen las vacunas. Nosotros estamos viviendo esta fase 3 ya en las vacunas del COVID y créanme, y en esto quiero ser súper categórico, que este proceso en producción de vacunas de COVID ha sido muy acelerado, es cierto, pero no ha sido precipitado. Las vacunas que han sido licenciadas y que llegan a ser licenciadas no se han saltado ninguna sola etapa de las etapas habituales que necesitan la generación, ¿no es cierto?, y el proceso habitual de una vacuna, que habitualmente, ¿no es cierto?, puede demorarse entre 5 y 10 años. Ahora la ciencia lo ha permitido hacer en un año y medio, probablemente gracias a una gran inversión de recursos, a una gran inversión en capital humano, científico, y también en multiplicar varias veces, ¿no es cierto?, y hacer más expeditos todos los procesos, pero sin saltarse ninguna etapa. Por eso es que insistimos que las etapas al llegar ya a fase 3, y al haber pasado la fase 1 de seguridad, la fase 2 de inmunogenicidad, tenemos la seguridad de que estas vacunas que se están licenciando son seguras y que son eficaces. Son muchas las que están en desarrollo, 11 ya aprobadas en diferentes partes del mundo, más de 200, ¿no es cierto?, en desarrollo, y algunas de las que hemos escuchado, ¿no es cierto?, la de Pfizer o BioNTech, Moderna, Oxford, AstraZeneca, que estamos participando aquí en el hospital de ese estudio clínico de fase 3, la vacuna de Sinovac y otras, como la CanSino, Instituto Gamaleya. Esto es lo que están haciendo los países para vacunar. Vean ustedes cómo sobre todo los países desarrollados han tenido un acceso más rápido a las vacunas. De alguna manera, ¿no es cierto?, este mapa refleja las inequidades que tiene el mundo más desarrollado y subdesarrollado, y en eso en nuestro país, sin ser un país desarrollado, afortunadamente estamos teniendo acceso desde mañana a una vacunación masiva que tenemos que aprovechar bajo una gran responsabilidad, porque está en juego, ¿no es cierto?, la protección personal, la mía, la de mi familia, pero también la de todo mi país. Y Latinoamérica ha participado además, y tenemos datos, no son datos extrapolados, sino que hay población latinoamericana y chilena que ha participado activamente, de manera voluntaria y muy generosa, para generar información científica respecto a esta seguridad y a esta eficacia y a la inmunogenicidad que tienen las vacunas en diferentes países. En Chile, de hecho, hay población participando en 4 diferentes tipos de vacunas, la vacuna de Jensen, que ya terminó su enrolamiento, más de 500 personas en San Bernardo, en Colina y en el Hospital Ezequiel González Cortés, la vacuna de Oxford, en donde participamos aquí en el hospital con más de 500 enrolados también, más de 1.100 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también en la ciudad de Quillota, la vacuna de Sinovac en un estudio muy extenso liderado por la Universidad Católica y otras instituciones y otras universidades también, tanto dentro y fuera de Santiago, y la vacuna de CanSino que está siendo estudiada, ¿no es cierto?, en su fase 3 en el sur del país, liderado por la Universidad de la Frontera, la Universidad Austral, el Hospital de Puerto Montt, etcétera. Esto nos entrega datos de población chilena que está participando y que ya hemos visto y ya pasamos, donde ya terminaron los enrolamientos y se producen los enrolamientos, no solamente nos dicen qué efectos adversos pueden tener las vacunas, sino que los hemos evidenciado
y podemos decirlo con certeza, así como vamos teniendo también datos de inmunogenicidad, por ejemplo, y sobre todo en el estudio Sinovac, en donde los estudios de respuesta inmune se hacen aquí, en Chile. Entonces son datos realmente de primera fuente para poder ser extrapolados en nuestro país. Solamente, ya antes de pasar a las preguntas, una foto general en lo que es esta vacuna de Sinovac, que es la que va a empezar a ser administrada mañana. Es una vacuna de virus inactivo, vale decir, está el virus completo, pero completamente inactivado, no tiene ni una capacidad de poder replicar, y, y hay un micrófono ahí activado, no sé si... y esa vacuna entonces expone todo el virus, todo el cuerpo, por así decirlo, que tiene el virus, y ha demostrado en estudios de fase 3, sobre todo con datos bien cercanos de Brasil, una eficacia en general y global para los cuadros incluso muy leves de un 50%, y algo me voy a referir a eso, pero vean ustedes, para los casos moderados y para los casos graves, un 100% de eficacia. Entonces, esto de decir, bueno, esta eficacia, quedémonos con este dato de un 50%, puede ser diferente a la de otra vacuna, ya lo vamos a ver. Está haciéndose el estudio en Chile, ya se aprobó por el ISP y se recomienda para mayores de 18 años en 2 dosis separadas después de la primera dosis, 28 días después la segunda dosis. La vacuna de Pfizer y BioNTech, que también ya está licenciada en Chile, al igual que la vacuna de Oxford, es una vacuna, como decíamos, nueva, en el sentido de que es una vacuna de RNA mensajero, de que tiene el mensaje, el código genético de la proteína S o spike del coronavirus, así que no puede transmitir ni la anterior de Sinovac ni esta, puede transmitir la infección a la persona que recibe la vacuna. No hay forma de que eso sea así. Tiene una eficacia de un 95% en 2 dosis separadas de 0 y 3 semanas después, aprobada por el ISP, y este RNA que va en estas vesículas lipídicas no tiene ninguna posibilidad de integrarse o de mutar nuestro ácido nucleico o nuestro DNA, porque es eliminado rápidamente por nuestras mismas células. Así que también es una vacuna, como vamos a ver, que es segura. Uno dice, pero aquí la eficacia es distinta. Ya vamos a ver esos resultados. Y finalmente la de Oxford o AstraZeneca, que la pongo aquí porque fue recientemente licenciada en el país, porque en el hospital estamos participando de este estudio, y esto es la de vector de adenovirus, en donde en este caso un adenovirus de chimpancé que no infecta al humano y que no tiene la capacidad de replicar, lleva, ¿no es cierto?, este mensaje genético nuevamente, la proteína S en su interior, que es después expresado y para el cual se forman los anticuerpos y se gatilla la respuesta inmune celular. También ya está publicado su fase 3 con una eficacia promedio, un 70%, nuevamente para la enfermedad severa de un 100%, aprobado en Chile, y se recomiendan mayores de 18 años en 2 dosis a los 0 y entre 1 y 3 meses después de la segunda dosis. Hay varias personal de nuestro hospital que fue voluntario de este estudio y en este momento nos está pidiendo, y podemos hacerlo, ¿no es cierto?, la apertura del ciego para que tome la decisión de ser vacunado si es que recibió placebo o quedarse tranquilo, ¿no es cierto?, si es que recibió ya las 2 dosis de vacuna dentro del protocolo. Para eso se comunican con nosotros, que somos el personal del estudio. Y aquí esto yo lo puse porque cuando uno dice, claro, la de Pfizer tiene una eficacia que parece mucho más alta que la de Sinovac, etcétera, hay que tener cautela porque no todos los estudios miden el mismo resultado. Y uno puede tener una eficacia para, por ejemplo, para prevenir la infección, o para la enfermedad leve, o para la enfermedad que requiere hospitalización, o para los casos de muerte, o incluso para ver qué eficacia o qué efectividad tiene la vacuna en cortar la transmisión, para lo cual en esta última etapa todavía no tenemos datos. ¿Se fijan? Entonces aquí tenemos que analizar en justo criterio qué es lo que queremos medir para poder comparar las vacunas, ¿ya? En cuanto a seguridad, ustedes vean la vacuna de Oxford, Moderna, Pfizer y Janssen, ninguna de ellas en sus estudios de fase 3 demostró efectos adversos severos, sino esos estudios hubieran sido detenidos, ¿no es cierto? Y básicamente lo que más se observa después de recibir cada dosis de vacuna son básicamente alguna molestia en el sitio de punción, algún grado de dolor de cabeza o de cefalea, y en algunos casos puede ocurrir fiebre. Ninguno de los efectos asociados a la vacuna
duran más de 1 o 2 días, o sea, entre 24 la mayoría o 48 horas, y son atenuados si es que uno se los trata, digamos, si es que los presenta con el uso de paracetamol en los adultos. Y vean ustedes, lo mismo ocurre para la vacuna Sinovac, que es una vacuna muy segura, en que no se vio en su fase 3 tampoco efectos adversos severos, y bueno, ya vamos a ir teniendo datos de los siguientes. Ya con esto termino antes de pasar a las preguntas. Aquí se ve la eficacia, ¿no es cierto?, en casos de hospitalización y muerte. Esto es un dato súper importante porque esto es lo que de alguna manera nosotros decimos las vacunas, por un lado me protegen a mí y a mi familia, pero también a todo el país, ¿no es cierto? Si vamos a ver, si es que yo me vacuno, ¿qué riesgo voy a tener si es que estoy vacunado de tener una enfermedad en que el COVID me hospitalice o me mate? Vean ustedes los datos, Moderna, Pfizer, Novavax, AstraZeneca, Johnson y Johnson, con miles de sujetos estudiados, es un poco redundante la tabla, porque en todos los casos es cero. Uno dice, bueno, pero aquí falta la vacuna de Sinovac. También, la eficacia para casos graves, como había dicho, de un 100%, o sea, también va a ser cero. Entonces, en ese sentido, estamos obteniendo un beneficio personal, porque nos protegemos contra la enfermedad moderada, grave o la muerte, tal como lo hacemos año a año con la influenza, pero también el hecho de vacunarnos y que seamos todos los que nos vacunemos empieza a proteger a mi entorno, a mi familia, y en la medida que las familias estén vacunadas, empezamos a proteger a todo el país, ¿no es cierto?, para poder tener un efecto. Y el mensaje es absolutamente categórico. Cualquiera, cualquier vacuna para COVID que se coloque en Chile de manera oficial es segura y es eficaz, sea la vacuna Sinovac, sea la vacuna Pfizer, etcétera. Si la vacuna Pfizer muestra una eficacia de un 90% y la de Sinovac un 50%, ya les dije, no estamos comparando lo mismo. El 50% de Sinovac es para cualquier enfermedad muy, muy leve y quizás más para el efecto poblacional o como cuánto nos vamos a demorar en cortar la transmisión y todo eso. Pero para protegerme yo y para proteger a mi familia de la enfermedad moderada, grave, severa, muerte, hospitalización, estas vacunas han demostrado todas ellas ser absolutamente seguras y eficaces. Absolutamente seguras me refiero a que se asocian algunos efectos adversos que tienden a ser leves y no severos. ¿Ya? Entonces, para ir partiendo con las preguntas. La primera pregunta que recibimos fue, ¿por qué debemos vacunarnos? Y bueno, es una pregunta que podría ser muy extensa de contestar, pero yo creo que en la contingencia es bastante rápida de contestar. Estamos en una pandemia, estamos en una situación en que queremos cortar esta forma, ya no solamente de enfermarnos o no, sino que de vivir, en donde necesitamos, a través de la vacunación, ir generando. Para esto, y esto no va a ocurrir en forma inmediata ni después de recibir la primera dosis, necesitamos primero nosotros vacunarnos con nuestra primera dosis, un mes después vamos a recibir una segunda dosis, probablemente, ¿no es cierto?, 10 o 14 días después de recibir recién esa segunda dosis, ya vamos a empezar a generar una respuesta inmune más bien protectora, pero en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después de la vacunación, podemos dejar de lado las medidas de prevención de la pandemia que ya conocemos. Uso de mascarilla, lavado y correcto uso de mascarilla, lavado de manos, distancia social, ventilación de los espacios, quedarnos en la casa si es que estamos enfermos, ¿no es cierto? Si es que no es indispensablemente necesario, entre las medidas que son, y preferir ojalá todo tipo de actividad más bien al aire libre que en espacios cerrados. Esas medidas se mantienen como un bloque, ya esto le estamos agregando, ¿no es cierto?, el hecho de que nos vacunemos con una vacuna que sea segura y que sea eficaz. ¿Qué es lo que se va logrando? En la medida que todos nos vacunamos, ustedes ven cómo la población pasa a estar en amarillo. Hemos visto y hemos dicho que cuando el 80 o 90% de la población ya esté en amarillo, o sea, vacunada, vamos a tener un efecto de inmunidad de grupo, de rebaño, que va a hacer de que se vaya quebrando claramente el efecto de la pandemia. ¿Ya? Porque vean ustedes que si llega un personaje en rojo sin vacunar, enfermo y contagioso, y se relaciona con las personas que están no vacunadas en azul, probablemente va a proteger mucho más contagio que si se encuentra, ¿no es cierto?, y ese personaje en rojo se pasea entre este escenario en donde están todos protegidos y hay unos poquitos nomás que están en azul y que todavía son susceptibles. Así que aquí está la responsabilidad no solamente personal y familiar, sino que como país de que todos tengamos que vacunarnos para obtener este efecto. Si no, la cosa se va a mantener o se va a extender más tiempo que el necesario. Ahora, voy a pasar, no sé si la doctora Hunter quiere hacer algún comentario o pasamos a contestar algunas preguntas de las que recibimos directamente de ustedes.
No, Juan Pablo, sigamos con las preguntas. Yo quiero agradecer toda esta audiencia. Esto es una forma, en el fondo, de aclarar las dudas que tengan y poder lograr paso a paso más gente vacunada y que logremos ese efecto que mostró recién en la última diapositiva el doctor Torres. Así que mantén tu presentación, Juan Pablo, y terminamos al final con algún aporte mío. Gracias. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces voy a pasar ahora a leer preguntas que recibimos de ustedes en estos días. Si me vacuno, ¿puedo infectar a mis cercanos? La respuesta categórica aquí es no. Ninguna de las vacunas que están actualmente licenciadas tienen virus atenuado, por ejemplo, tiene la capacidad de contagiar la infección. Así que el hecho que yo me vacune no va a hacer que pueda infectar a ningún cercano, incluso si es que tiene algún problema en su defensa, todo eso, en ese sentido no va a ocurrir esa situación. Por lo mismo, las vacunas son seguras, yo creo que ya he mostrado, ¿no es cierto?, la cantidad de miles de sujetos que han sido estudiados en cada una de estas plataformas vacunales. El estudio, por ejemplo, de la vacuna Sinovac se ha hecho no solo en Chile, con miles de participantes, sino que también en Brasil, en Turquía, en China, ¿no es cierto?, en Bangladesh. Entonces ya son más de 5 países los que han participado en el desarrollo de esa vacuna. Lo mismo en Oxford, con datos de Brasil, de Chile, de Sudáfrica, ¿no es cierto?, de Europa, de Estados Unidos, que han demostrado que las vacunas que estamos licenciando en el país son seguras, no asociadas a efectos adversos severos. ¿Hay algunas que sean mejores que otras? Bueno, eso yo creo que por un lado lo vamos a saber después del uso de las vacunas. Sabemos que todas ellas tienen un nivel de seguridad y eficacia que implica que sea bueno ocuparlas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos haya un 50%, ya habiendo un 50% de eficacia, esa vacuna debiera ser administrada y va a tener una utilidad, en este caso, para el control de la pandemia. Ahora, pueden haber algunas diferencias entre unas y otras, como ya vimos, para la protección de la enfermedad grave o severa, son todas igual de eficaces, lo cual es una excelente noticia. Y sin duda que hay que hacer comparaciones que a veces hay que tener algún análisis del diseño del estudio para que la comparación sea justa. ¿Podemos vacunar a niños? Por ahora no. Los niños no estuvieron incluidos en los protocolos de estudio de las vacunas que hemos mencionado. Hay datos ya, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, y van a partir algunos otros estudios de lo que yo tengo conocimiento con la vacuna de Janssen y con la vacuna de Oxford en mayores de 12 años. Pfizer los tiene y probablemente en una etapa siguiente, ¿no es cierto?, cercana, tengamos datos como para empezar a vacunar a nuestros niños. Por ahora, no. Esta otra pregunta que ha sido bien recurrente, que se repitió varias veces, si las personas alérgicas pueden vacunarse. Y en este sentido, la respuesta es que la verdad es que la mayoría de las personas sí se puede vacunar, tiene que acudir al centro de vacunación, todas las personas quedan en algunos minutos posteriores en observación. Si es que hubiera alguna persona que tiene una alergia, bueno, conocida la vacuna, lo va a saber después, lo sabría solamente después de haberla recibido, pero si ha tenido una reacción de una anafilaxia, una alergia severa alguna vez que haya sido vacunado, tiene que dar ese antecedente para que lo haga, ¿no es cierto?, en algún lugar que pueda contar con la atención de esa reacción anafiláctica. Si tuviera una reacción anafiláctica, ¿no es cierto?, a la primera dosis, por supuesto que va a estar contraindicado que lo haga y ponerle a riesgo en un segundo, pero tiene que ser un componente de la vacuna. Si uno es alérgico a la soya, algún alimento, ¿no es cierto?, o alguna picadura de insecto, no tiene una contraindicación para ser vacunado. Entonces, básicamente la preocupación estaría en personas que tengan antecedentes de alergia o anafilaxia severa, ya sea alguna vez que hayan sido vacunados o una reacción anafiláctica severa como antecedente global, en donde tendría que dar ese antecedente, valga la redundancia, en el centro de vacunación para que o se haga con todas las medidas en un centro que pueda atender esa reacción anafiláctica, o bien estar contraindicada per se, pero solamente en ese nicho de personas, ¿ya? No en cualquiera. ¿Las embarazadas pueden vacunarse? La respuesta es, a ver, por protocolo es que no. No, en esta ronda, ¿no es cierto?, de vacunación ministerial, las embarazadas no van a estar consideradas dentro del grupo de vacunación. Nuevamente, tal como lo comentábamos para los niños, es probable, y de hecho
una de las vacunas, ya partió y tiene, ¿no es cierto?, más de 15.000 datos de mujeres embarazadas que recibieron la vacuna y que sería segura. Sin embargo, probablemente esa información necesita ser analizada y discutida para que pueda ser considerada. Como en todo, podrán haber casos muy excepcionales decididos por los equipos de salud, de alto riesgo, etcétera. Si es que hay alguna embarazada que tenga algún riesgo muy alto, ¿no es cierto?, por sus condiciones de comorbilidad que pudiera recibirla, pero va a ser la excepción y va a ser solamente una situación excepcional dada por su equipo clínico, médico, tratante. Como concepto, las embarazadas no están consideradas en esta ronda de vacunación como personal a ser vacunado. Madres dando lactancia, inicialmente, ¿no es cierto?, el mensaje transmitido por nuestras autoridades era que también estaban excluidas de la vacunación, nuevamente porque este grupo de madres lactantes también fueron criterios de exclusión de los estudios de fase 3 de las vacunas que están siendo licenciadas. Sin embargo, se ha visto, ¿no es cierto?, que dado que se están ocupando ya sea una vacuna de ácidos nucleicos, como la vacuna de Pfizer, o una vacuna completamente inactivada, como es la vacuna de Sinovac, esas vacunas, habitualmente las vacunas inactivadas, no tienen una contraindicación en la lactancia. Eh, por lo tanto, lo que se está recomendando actualmente es que madres que estén dando lactancia, si tienen un pase, ¿no es cierto?, una orden de su médico, de su ginecobstetra, ¿no es cierto?, de su consultorio tratante que recomiende la vacunación, la verdad es que lo pueden hacer de una manera bastante segura, porque el tipo de vacunas que estamos administrando o que va a estar disponible, en este caso una vacuna inactiva como es la vacuna de Sinovac, es segura y no debiera ofrecer riesgos, ¿no es cierto?, ni para la madre, ni tampoco para el lactante que está recibiendo, ¿no es cierto?, la leche de su madre. ¿Los inmunocomprometidos pueden vacunarse? Bueno, esta es una pregunta que no tiene una respuesta única, porque como ustedes sabrán, hay diferentes tipos de inmunocompromiso, ¿no es cierto?, que puede ser de un menor o de un mayor grado. Obviamente tiene que ser evaluado por el médico tratante de la condición que produce el inmunocompromiso. En general, los inmunocomprometidos no pueden vacunarse, salvo que tenga un inmunocompromiso leve, ¿no es cierto? O con un pase de su inmunólogo, de su infectólogo, de su equipo tratante, porque pueden haber, por ejemplo, pacientes con una infección por virus de la inmunodeficiencia humana, por VIH, que tiene una enfermedad con cargas indetectables, con una medición de una respuesta inmune que es adecuada y que en ese caso, por supuesto, que sí lo podrían hacer, ¿ya? Así que en ese caso se necesita una evaluación. Ojalá pudiéramos vacunar la mayor cantidad de pacientes inmunocomprometidos posible, porque son pacientes de riesgo, pero no aquellos que tengan un nivel de inmunocompromiso más significativo decidido entonces por su médico tratante. ¿Cuánta separación o qué es lo que va a pasar con la influenza? Que sabemos que en marzo probablemente vamos a partir con la campaña de influenza. Y aquí yo creo que hay dos mensajes que son importantes. El primero es de que el año 2020 nosotros en Chile realmente batimos un récord de cobertura de la vacunación para virus influenza. Vacunamos 2 millones de personas, más de lo que estaba contemplado inicialmente, llegando a más de 7 millones de personas vacunadas. Así que en Chile hay experiencia para vacunar a millones de personas en campaña. Esperemos que eso se refleje, ¿no es cierto?, nuevamente con todo el apoyo nuestro para esta campaña que iniciamos mañana. Y en ese sentido, la recomendación es que pasen o que la vacuna de COVID y la vacuna de influenza, que pudieran topar eventualmente, no ahora, sino que en la segunda dosis, ¿no es cierto? Por ahora no ha partido la campaña de influenza, pero pues, sino para que lo sepamos, con 2 semanas de diferencia. 14 días entre una vacuna y otra, ya sea cual sea el orden, si uno recibió primero COVID, después la influenza, o si recibió la influenza, cuánto tiempo después recibir la de COVID. ¿Son efectivas estas vacunas, no es cierto, como la vacuna de Sinovac, la vacuna de Pfizer, frente a las nuevas variantes de SARS-CoV-2 que se están reportando en Inglaterra, en Sudáfrica, en Brasil y en otras partes del mundo? Hasta el momento, la información científica, o la evidencia científica muestra que afortunadamente sí, las vacunas disponibles en teoría son activas todavía y generan y gatillan una respuesta inmune frente a estas nuevas variantes. Por supuesto que hay que ir evaluando la evidencia que vaya saliendo, porque si el virus pudiera, por ejemplo, seguir mutando más zonas de su
de su dominio de receptor, ¿no es cierto?, su RBD, y va generando más mutaciones, eventualmente podría llegar a un punto en donde estas vacunas dejaran de ser efectivas. No tenemos evidencia que eso haya ocurrido, y sí sabemos que las nuevas plataformas de vacuna podrían generar una nueva vacuna, ¿no es cierto? Claro que eso podría tomar algunos meses, pero vamos a tener la posibilidad de hacerlo si es que eso llegara a ocurrir incluso con las nuevas plataformas de vacuna que están disponibles. Por ahora, entonces, las nuevas variantes no son un problema. La variante de Sudáfrica, hay algunos reportes que están mostrando que puede producir una disminución en la potencia o en la respuesta inmune que se puede generar, así que obviamente hay que estar atentos a ello. ¿Se pueden intercambiar las vacunas de COVID o elegir? O sea, si a mí me tocó la vacuna de Sinovac, después me puedo poner la de Pfizer, o yo quiero escoger la de Pfizer y no la de Sinovac, o al revés. La verdad es que no hay estudios de intercambiabilidad. Y nuevamente, las vacunas que vamos a recibir son las que estén disponibles en la fecha que nos tengamos que vacunar. Insisto, todas ellas son seguras y son eficaces, así que me vacune con una vacuna o con otra, la verdad es que no hace mayor diferencia, y todas ellas nos van a proteger además de una manera muy eficaz, incluyendo la enfermedad moderada, severa o grave. Personas con enfermedades crónicas, como los diabéticos, los hipertensos, ¿se pueden vacunar? Obviamente que sí. Los pacientes que tienen comorbilidades, los obesos, los hipertensos, los diabéticos, ¿no es cierto?, son grupos de riesgo de una potencial enfermedad más severa por COVID-19. Por lo tanto, estos pacientes deben vacunarse para adquirir, ¿no es cierto?, la protección que les va a transferir la vacuna. Si tengo PCR de COVID positivo actualmente, ¿me puedo ir a vacunar? Obviamente no. Tengo que cumplir la cuarentena, ¿no es cierto? Y una vez que termine mi cuarentena, podré, ¿no es cierto?, si es que, acudir al centro asistencial correspondiente o al vacunatorio para ponerme al día con mi vacunación. Y eso se puede hacer si es que no lo hice en el día exacto, se va a poder retomar, pero si estoy con una PCR de COVID positivo o estoy manteniendo una cuarentena o un aislamiento, ya sea porque yo soy COVID positivo o estoy, digamos, en aislamiento porque fui contacto estrecho y tengo que cumplir una cantidad de días, en ese caso mantengo ese aislamiento, esa cuarentena, y posteriormente voy al vacunatorio, digamos, a solicitar mi vacuna, no durante el periodo que puedo estar contagiando eventualmente a otros. Si tuve COVID, ¿me puedo vacunar o me vacuno? Esa también es una pregunta, creo que bien importante. La recomendación actual es que las personas que tuvieron COVID sí se vacunen. Sabemos que en algún grupo de personas que tuvieron COVID, la respuesta inmune o la detección de anticuerpos puede ir desapareciendo después de algunos meses, lo que no significa que la respuesta celular, ¿no es cierto?, que es la que deja memoria, pueda comprometerse, o bien, teóricamente, aunque ha sido bajo y han existido algunos casos de reinfección, así que en ese sentido, la recomendación es que las personas que tuvieron COVID sí sean vacunadas. Y en general, después de dependiendo de la severidad que puede haber tenido ese COVID, pero después de un mes de que tuvieron su COVID, debieran ser vacunados. Si están teniendo el COVID en ese momento, ¿no es cierto?, están convalecientes recientes del COVID, probablemente van a esperar que pasen algunas semanas para que después puedan ser vacunados, lo que sirve de booster o de aumento de generar una mejor respuesta inmune. Acaban de salir hace 2 días atrás datos muy interesantes que los pacientes que tuvieron COVID y que se administran una sola dosis de vacuna tienen una respuesta que es como parecida a las dos vacunas. Con esto no estoy diciendo que uno vaya a recibir una sola dosis, estoy diciendo solamente que los que tuvieron COVID al recibir vacuna tienen un booster que los deja protegidos como si estuvieran recibiendo un esquema completo ya de vacunas, lo cual puede ser una estrategia interesante a considerar. ¿Hay que hacer cuarentena después de vacunarse? Categóricamente no es necesario hacer una cuarentena, sí hay que esperar algunos minutos, ¿no es cierto?, después de recibir la vacuna, porque si es que hay alguna respuesta tipo alérgica o más bien de ese estilo, se presentan en los minutos posteriores, en los 15 minutos posteriores a la vacunación. Después de eso, no hay efectos asociados a largo plazo, varios meses, sino que puede haber estas molestias que mencionábamos, como el dolor en el sitio de punción, un poquito de enrojecimiento en el sitio de punción, dolor de cabeza, un poquito de fiebre o sensación de mialgias o de dolor de cuerpo que no dura más allá de 1 o 2 días. Pero claramente no es necesario hacer una cuarentena, y después de esos minutos uno puede retomar sus actividades de manera habitual. ¿Cuáles son las reacciones adversas más habituales luego de vacunarse? Son justamente las que acabo de mencionar.
tanto en la vacuna Sinovac, nosotros que aquí en el hospital enrolamos a más de 500 pacientes, la verdad es que fueron principalmente la presencia de, en algunos de ellos, los que tuvieron efectos presentados, fiebre, algunas molestias musculares como sensación de cuerpo un poco más molido y cefalea. Básicamente eso, aparte de las molestias en el sitio de punción, por 1 o por 2 días y no más que eso. Después de vacunarme, ¿debo seguir usando mascarilla? Absolutamente sí. Eh, y no solo la mascarilla, y no solamente usarla bien, sino que la distancia social, el lavado de manos, el lavado con alcohol gel, el usar los espacios ventilados más que espacios cerrados, ¿no es cierto? Evitar salir de la casa si es que uno está enfermo, son medidas que se tienen que usar antes, durante y después de ser vacunados de manera absoluta. Como les decía, no hay estudios que muestren cómo las vacunas van a cortar necesariamente la transmisión. Ya hay indicios de que, por ejemplo, en Israel, eso está empezando a dar indicios de que eso está resultando. Tampoco, también dijimos de que puede que hayan algunos pacientes a pesar de ser vacunados, pueden hacer la infección de SARS-CoV-2, pueden tener un COVID leve, por ejemplo, y esos pacientes pueden seguir contagiando a otros si es que hacen un COVID leve. Entonces, obviamente, hay que seguir usando mascarilla, lavado de manos, porque puede existir todavía un riesgo de que haya una transmisión. En la medida que más y más personas en el país estén vacunadas, eso va bajando, ¿no es cierto? La carga de la enfermedad va bajando y la transmisión también se va a ir cortando. Pero por ahora, esto se agrega la vacuna a todas las medidas de prevención que ya conocemos. ¿Cuánto dura la inmunidad generada por la vacuna? Esa era otra pregunta y yo creo que todavía no tenemos una respuesta. Justamente con los estudios de las vacunas, probablemente este segundo semestre, vamos a ir teniendo información respecto a cuánto dura la respuesta inmune. Sí, ya hay algunos estudios que están mostrando, por ejemplo, la vacuna de Sinovac, que son estudios, como les decía, de inmunológicos que se están haciendo acá en Chile, de la vacuna de Oxford, de la vacuna de Pfizer, en que hay una activación de la respuesta inmune y también de las células de la respuesta inmune que nos están haciendo pensar de que esta duración de la inmunidad generada por la vacuna va a ser menos corta de lo que pensábamos. O sea, son buenas noticias. Quizás no nos vamos a tener que vacunar todos los años como lo hacemos con influenza, pero la respuesta definitiva probablemente o más certera la vamos a tener a fines de este año una vez que se terminen todos los estudios de fase 3 que se están haciendo, ¿no es cierto?, en el mundo, porque esos estudios, todos ellos estudian la inmunidad generada por la vacuna, su duración y la perspectiva que eso va a presentar, ¿no es cierto?, en el mediano, corto, mediano y largo plazo. Luego de cuánto tiempo de vacunarse se va obteniendo la inmunidad, bueno, eso yo creo que algo mencionamos. En general, la respuesta ya más intensa, ¿no es cierto?, y más protectora, se va obteniendo aproximadamente unas 2 semanas después de recibir la segunda dosis. En eso es muy importante que todas las personas cumplan sus esquemas con sus 2 dosis, porque si no, no van a quedar protegidos, no van a quedar adecuadamente vacunados. Entonces la inmunidad, alrededor de 2 semanas después de recibir la segunda dosis, ya es una inmunidad que alcanza, ¿no es cierto?, un nivel protector, lo que significa que si nosotros nos vacunamos mañana, pasado, por ejemplo, acá en el hospital, pasado mañana, no vamos a estar protegidos inmediatamente. Estamos pensando en que en 1 mes y medio más, si es que recibimos nuestra segunda dosis, ya vamos a tener una cantidad o un nivel de protección otorgado por la vacuna para la infección del SARS-CoV-2 que nos va a ir protegiendo. ¿Cuándo se coloca la segunda dosis? En el caso de la vacuna Sinovac, entonces a los 28 días o un mes después de haber recibido la primera dosis. Y si no fui el día exacto que me correspondía por el calendario del MinSal, ustedes saben, por ejemplo, para los adultos mayores se segmentó, ¿no es cierto?, a los mayores de rangos etarios de 88 años a 90, de 84, 87, etcétera. Si es que alguna persona por alguna razón no pudo acudir ese día, esa persona puede ir otro día posterior a recibir la vacuna. Pero eso no significa que nosotros, porque sí perdamos la oportunidad de vacunación, sino que tienen que ser más bien las excepciones, que serán muy fundamentadas, ¿no es cierto?, para después ponerse al día con la vacuna. Chile no tiene una cantidad infinita de vacunas y en el mundo ustedes pueden ver que la distribución está siendo súper codo a codo, digamos, para poder traer la mayor cantidad de vacunas. Nos están entregando la posibilidad de vacunarnos con vacunas seguras, con vacunas que son eficaces.
con vacunas que son voluntarias, con vacunas que son gratuitas para nosotros, no tiene un costo para nuestro bolsillo directamente en particular. Así que es una verdadera responsabilidad ocuparla, ojalá en el momento oportuno, si hay alguna contingencia, se podrá poner después al día esa vacunación, ojalá eso sí, lo antes posible. Yo creo que esas eran las principales preguntas que traté de resumir, pueden haber algunas otras en el chat y también algunos otros aspectos que son operativos de lo que va a pasar acá en el hospital, que me gustaría que la doctora Hunter, ¿no es cierto?, también pudiera ir comentándola respecto a lo que es el proceso de vacunación y si aparecen otras más en el chat también podamos ir respondiendo de la manera más certera. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor Torres. Excelente y clara presentación. Se logró tal vez contestar la gran mayoría de las dudas que nos surgen a todos, porque esto es algo nuevo, es algo que es inédito. Estamos enfrentados a un virus que es una pandemia, que no lo conocemos, que recién se empezaron las vacunas en forma acelerada, pero haciendo toda su fase, y que hemos tenido la suerte de ser beneficiados con esta vacuna. Inicialmente se planteó el uso de Pfizer-BioNTech, como fue la que se usó con personal de algunos hospitales, entre ellos un grupo de personas del Hospital del Salvador, y creo que del CISNE, pero esa posibilidad se terminó y ahora entramos entonces a recibir la fase de vacuna Coronavac, que es del laboratorio Sinovac, de procedencia china, con un virus inactivado. Nosotros en diciembre aproximadamente pedimos que las personas fueran inscritas por sus jefaturas quienes aceptaban vacunarse. Cuando hicimos el catastro, sacamos que aceptaban vacunarse de todas las listas que recibimos, que fue la gran mayoría del hospital, 987 funcionarios. Ayer hicimos nuevamente, estiramos un poco la respuesta, nos demoramos en darla para poder ayer recabar y volver a preguntar, y en una medida que tal vez fue un poco irresponsable por la cantidad de vacunas que pedimos 1.600 dosis. Con eso cumplíamos y cubríamos a todos los funcionarios del hospital. Esto no quiere decir que todos tengan que vacunarse, porque esto es voluntario, y mantengo y repito, es voluntario. Lo que sí yo pienso que después de este conversatorio y de toda la explicación excelente y clara que dio el doctor Torres, muchos van a cambiar de postura. Probablemente va a haber muchos que van a aceptar, y pensando en esa situación, hicimos la petición de 1.600 dosis. Como las vacunas son finitas, como hay problemas de producción, nos asignaron la mitad de las dosis que pedimos. O sea, nosotros hoy día vamos a retirar 800 dosis que nos fueron asignadas. Esto no significa que esta sea la última entrega que tengamos. Esta es la primera fase. Y todos los 800 que sean vacunados tienen asegurada su segunda dosis para los del día 3 de febrero, para el 3 de marzo, los del 4 de febrero, para el 4 de marzo, los del 5 de febrero, para el 5 de marzo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hacer la vacunación de acuerdo a como nos indica el Ministerio de Salud, que parten por el estamento que está más expuesto a ser contagiado y que sus funciones son muy poco probables de ser asumidas por otro funcionario. Y entre esos partimos con las UCI, luego siguen las UTI, luego urgencia, incluidos los choferes de ambulancia, luego los laboratorios, pabellones, unidades clínicas, de apoyo clínico, administrativos y de aseo que atienden pacientes y o público, luego unidades clínicas, apoyo clínico que no atienden público y administrativos finalmente que no atienden público. Con esta base es como estamos preparando las planillas para empezar a vacunar mañana. Reitero, tenemos 800 dosis, que significan 800 funcionarios que van a ser vacunados en estos 3 o 4 días, porque incluso estamos pensando venir a vacunar el día sábado para no hacer esto algo a la carrera, sino que hacerlo cumpliendo el protocolo que preparamos en diciembre. Nosotros vamos a avisar hoy día quiénes van a venir mañana en la mañana,
y vamos a partir y tratando de dar respuesta dentro de lo rápido que podamos a quienes salen de turno, para que sepan quiénes están presentes. Este proceso que va a ser miércoles, jueves, viernes y tal vez sábado, se va a repetir para cubrir todas estas unidades que yo nombré. Y esto depende del momento que el Ministerio nos entregue otra remesa de vacunas. Yo les pido que por favor entiendan que esto debe ser priorizado. No podemos solamente decir, bueno, tal persona por tal situación o porque va a viajar lo vamos a vacunar. Nosotros nos vamos a ajustar a las indicaciones que dio el Ministerio. Los funcionarios que dijeron que no, en algún momento que no querían vacunarse, está abierta la posibilidad que cambien para nosotros poder ingresarlos en las planillas, en la futura vacunación. Pero quienes dijeron que no, en la planilla de diciembre, no van a ser considerados en este grupo de las 800 dosis. Vamos a dar prioridad a quienes se inscribieron y dijeron que sí. La vacuna es un proceso que es relativamente lento, tiene una primera etapa que es la inscripción, que se va a hacer en la salita de la casa del funcionario, como es conocida, una segunda etapa en que van a pasar a un container quienes no tienen antecedentes de alergia ni han tenido anafilaxis, y que van a ir a esperar entre 15 y 30 minutos a la sala de espera de diálisis, donde va a haber personal que va a estar observando por la posibilidad de una reacción anafiláctica. Esa es la grave, que hay descritos en el mundo de 1.398.000 dosis colocadas con la vacuna de Pfizer, hubo 29 eventos, ¿ya? Gente que tenía alergia, gente que tenía alergia a algunos alimentos, a picaduras de insectos, alergias a algunos medicamentos, y otros que no tenían antecedentes de alergia. Pero vamos a separar en la primera etapa, cuando vayan a la UST, tienen que dar el antecedente de que tienen alergias y van a ir a este container. Los que no tengan antecedentes de alergia, vamos a ir a una sala que está preparada en la parte de la escuela oncológica, en que también hay una sala donde van a esperar, y hay otra sala preparada donde pueden atenderse eventos como anafilaxis. En las dos salas finales de espera hay carro de paro, hay oxígeno, hay suero, hay adrenalina, como para manejar la situación crítica. Todo lo que venga después, que puede ser dolor en el sitio de inyección, dolor de cabeza, mialgia, fiebre, puede ser manejado, como dijo el doctor Torres, con medidas analgésicas. Pero sí hay que hacer la salvedad. Y yo puedo estar en la cola de la vacuna mañana y estoy incubando un coronavirus, me ponen la primera dosis y mi infección por coronavirus sigue el curso habitual. Y tal vez el viernes pudiera estar enfermo con COVID-19. Entonces, esos eventos que se prolonguen más allá de 24 horas tienen que avisarnos porque vamos a tener que tomarles PCR. El canal está abierto, pueden contactarse por este correo que abrimos, que es Vacaciones COVID, diciendo que fueron vacunados y que están con síntomas, y nos veremos acá en la urgencia del hospital para hacer el proceso correspondiente. Lo que sí tienen que tener todos claros que al inocular la vacuna, este virus que está inactivado, no se van a enfermar por la vacuna. Esto puede estar evolucionando de antes, o si tienen síntomas puede ser dentro de la respuesta inmune que montan, que puede aparecer fiebre y algunas molestias. ¿Quiénes más tienen que tener algún resguardo y deben decir que tienen alguna enfermedad? Son quienes usen tratamiento anticoagulante oral. El ideal es que esas personas hayan tomado su dosis en la noche y sean vacunados en la mañana siguiente o al mediodía, ¿ya? Esos tienen que avisar, tienen que decir, porque ellos van a estar comprimidos más tiempo, ojalá que se ponga la vacuna en una dosis en un momento en que no tengan el efecto máximo del medicamento, para evitarnos complicaciones que son evitables. No es necesario sufrirlas si es que tenemos el antecedente. Nosotros esperaríamos que los eventos adversos con esta primera dosis no sean más allá de 24 horas. Si persisten, tienen que avisarnos porque tenemos que hacer PCR, ¿ya?
porque todos los que entraron en este grupo de mañana, el jueves y el viernes, no están inmunes. Y si estuvieron en un lugar cerrado, estrecho, o se estuvieron permanentemente haciendo conversación cercana, pueden contagiarse. Entonces, una de las cosas que le queremos pedir es que mañana van a ser citados, hoy día en la noche se les va a mandar un WhatsApp, quienes tienen que estar mañana. Les pedimos, por favor, paciencia, porque cada uno tiene que ser observado 15 minutos. Tal vez los que tengan antecedentes de alergia los vamos a observar, y creo que sí, con certeza, 30 minutos. Tenemos 15 sitios para observar dónde van a quedar durante este periodo de observación. Por lo tanto, mientras no vayamos sacando las personas de ese sitio de observación, no podemos ingresar otras. Entonces, el proceso no es rápido, por la seguridad de ustedes. El proceso tiene 3 fases en que hay que dar los antecedentes, colocar la vacuna y luego registrar en el Registro Nacional de Inmunizaciones, más el periodo de observación. Ahí estaría cubierto. Por lo tanto, quienes vayan, les pedimos paciencia y que por favor acaten lo que les pidamos, la distancia, el estar separado, el estar con la mascarilla bien usada, hacer lo que uno hace habitualmente para evitar contagiarse. Eso sería mi petición así en este momento. Y lo otro que tenemos que tener claro, que este es la primera vez que hacemos un proceso tan masivo y que probablemente vamos a fallar en algunas cosas administrativas, nos vamos a demorar, pero no nos vamos a equivocar en la postura de la vacuna, ¿ya? Eso sí que está claro, ni nos vamos a equivocar en la parte de la observación. Así que, por favor, les pido que nos cooperen mañana, esto es por el beneficio de todos y también de nuestra familia. ¿Quiénes se vacunan primero? UTI, urgencia, choferes de ambulancia, luego viene pabellón, luego laboratorios, son los que salen en la mañana, pero durante el día, que vamos a trabajar de las 8 de la mañana hasta al menos las 6 de la tarde, nosotros vamos a ir llamando a las personas que vayan, que estén en turno y que se vayan a ir en la tarde o a las 8 de la noche a su casa. Esas listas las estamos trabajando hoy. Cuando los llamemos, por favor, quienes estén trabajando con esas personas, cúbranlos, porque tienen que ir a este proceso que por lo menos va a significar 40 minutos o 50 minutos fuera de su lugar de servicio. Y ahí les pedimos la solidaridad de sus compañeros de trabajo en ese momento. Creo que eso, si hay preguntas, por favor háganlas por el chat o nos están entregando. Y aquí estoy leyendo una del chat que quiero decirles, quienes están de vacaciones entran en la otra etapa en que lleguen más vacunas. Vacunas, les reitero, van a seguir llegando. Tal vez la próxima vez nos entreguen las 800 dosis más y con eso completamos a todo el personal del hospital. Pero por favor, en este momento, respeten lo que nosotros estamos cumpliendo de acuerdo a las indicaciones del Ministerio. Doctora, doctor, muchas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen de las preguntas más frecuentes que hubo. Tratamos de descartar las que fueron contestadas durante la conversación para no repetirnos, ¿ya? Si se me pasa algo que ya fue contestado, disculpen, ustedes mismos nos dicen. Además de muchas felicitaciones y agradecimientos de varios participantes, ¿ya? Una de las preguntas que al parecer no ha sido contestada es ¿con qué se van a vacunar los funcionarios mayores de 80 años? ¿Ya? La segunda... ¿Sí? Espérate, Connie, contestemos al tiro. Yo ya. No sé si habrá más de un funcionario mayor de 80 años, ¿ya? O sea, no es una edad como para estar trabajando. Si hay alguno que se contacte con nosotros y nosotros la única vacuna que tenemos disponible es la vacuna Sinovac, Coronavac, ¿ya? Perfecto. Parecido a eso, respecto de que la vacuna no haya sido inicialmente aprobada para adultos mayores, si esto podría tener algún impacto en la respuesta inmune, si podría ser insuficiente la respuesta inmune. Sí, gracias, Juan. Yo creo que en esa pregunta me gustaría referirme a dos cosas. Lo primero es
y la vacuna ha demostrado ser segura en todos los rangos etarios sobre los 18 años, incluyendo los mayores de 60, 70 años y más. Es una vacuna entonces que ofrece toda la seguridad y están los resultados de seguridad para así afirmarlo la vacuna de Sinovac. Respecto a la inmunidad, lo mismo, los primeros estudios que se hicieron de la vacuna Sinovac, tal como les decía yo, uno va avanzando en los estudios de vacuna. Por eso que, por ejemplo, todavía no hemos incluido adolescentes, o sea, perdón, de niños o embarazadas, otras personas. Sin embargo, lo que uno puede comunicar es de que por eso es que hay más datos para el rango entre 18 y 60 o 59 años. Sin embargo, los datos de la vacuna Sinovac respecto a la respuesta inmune que va generando en los mayores de 60 años que ya se han recopilado y otros que ya están en curso, también van mostrando de que existe una respuesta. Por lo tanto, hay seguridad en los mayores de 60 y hay ya primeros datos de evidencia respecto a la inmunogenicidad que también ocurre en población mayor de 60, así que por eso es que se opta, ¿no es cierto?, por incluir a los mayores de 60 en la administración de esta vacuna. Perfecto, muchas gracias, doctor. Hay una funcionaria que no logro encontrarla, Sofía Cárcamo, está compartiendo su pantalla para que deje de compartirla, por favor. Otras preguntas que aparecieron es si es que es recomendable vacunar a pacientes en cuidados paliativos estables. Sí, los pacientes que estén en cuidados paliativos y todos los pacientes que tienen comorbilidades estables desde el punto de vista médico, su estado de salud, pueden en general recibir la vacuna, siempre y cuando, ¿no es cierto?, no caigan en los criterios de exclusión, como decíamos, de que sean inmunocomprometidos, por ejemplo. Pero si es un paciente que está en una condición de cuidados paliativos, estable, tranquilo, en su casa, ¿no es cierto?, puede sin duda recibir la vacuna, no está contraindicado. Perfecto, muchas gracias, doctor. Otra pregunta, ¿por qué la vacuna Sputnik V no es parte de las vacunas para inocular? Bueno, la vacuna Sputnik 5, que es el nombre correcto, perdón, Sputnik B, 5 es el incorrecto, Sputnik B de origen ruso, una vacuna de adenovirus, sí está siendo utilizada en el mundo, en Rusia, en Argentina, es la vacuna que está siendo usada masivamente. Así que, por supuesto que es una de las alternativas que está empezando ya a comunicar sus datos de manera más global, que era algo que queríamos ver, ¿no es cierto?, sobre todo los resultados de fase 3. Los rusos tienen una experiencia en vacunas, sobre todo virus respiratorios, de décadas, así que sin duda que por eso Argentina optó por ella, digamos. Ya lleva más de miles, decenas de miles, cientos de miles de dosis administradas en el país vecino. Así que podría ser una eventual alternativa, ¿no es cierto?, siempre y cuando, si es que va a ser utilizada en Chile, pase nuevamente por todas las etapas rigurosas de aprobación y de análisis de evidencia que ameriten. Pero está dentro, obviamente, de las alternativas que pueden ser factibles de pensar también, ¿por qué no? Muchas gracias. Otra pregunta, si es que las personas con alcoholismo pueden vacunarse o tienen algún riesgo mayor. Sí, las personas que están, obviamente, que no tengan un deterioro orgánico, digamos, alguna que haga que estén debido a su alcoholismo extremo, estén inmunocomprometidos, ¿no es cierto?, tengan un problema de coagulabilidad extremo. Si estamos hablando de un paciente alcohólico, nuevamente, en el contexto que está en una situación médica estable, ese paciente puede recibir la vacuna. Perfecto. También preguntan acá, por seguridad, si es que habría que esperar un tiempo post vacuna para embarazarse. Ujú. Bueno, ahí, como mencionamos por ahora, las mujeres, dos cosas me gustaría reforzar, ¿no es cierto? Las mujeres embarazadas no van a ser vacunadas en esta ronda al menos, ¿no es cierto? Hasta que haya más evidencia de la seguridad. Y por otro lado, si es que una mujer, veía aquí también en el chat, si por alguna razón inadvertidamente, ¿no es cierto?, alguna mujer se vacuna y estaba embarazada sin saberlo, la verdad es que el riesgo para este tipo de vacunas que son inactivadas, la verdad es casi cero. Incluso, y para tranquilidad, ¿no es cierto?
existen reportes de personas que inadvertidamente, sin saber que estaban embarazadas, recibieron vacunas atenuadas, como la vacuna del sarampión y la rubiola, y también hay datos que muestran de que no generan complicaciones en esos embarazos. Así que en esta situación y con una vacuna inactivada, si llegara a ocurrir esa inadvertida aplicación a una mujer embarazada, no debiera ser un problema. Perfecto. Algunas otras preguntas relacionadas con el proceso administrativo también. ¿En qué momento está considerado la vacunación del personal de agudos indiferenciados que trabaja directamente con pacientes COVID? Sí, por supuesto, están todos considerados y el personal de agudo indiferenciado está dentro del grupo de pacientes de actividad clínica que atiende pacientes. Por lo tanto, estamos también considerando que quienes salgan de turno mañana o estén en turno mañana para las horas de la tarde, porque en la mañana tenemos que atender a quienes salen de turno y no queremos tener horas de horas esperando, vamos a irlos llamando. Están considerados. O sea, nuestra prioridad son las UCI, las UTI, urgencia, pero también las unidades que atienden pacientes de coronavirus. No se preocupen, nosotros tenemos que tener las horas del día que vamos a estar entre las 8 y las 18 ocupadas vacunando. Vi por ahí una pregunta que, ¿por qué era esto de la observación post vacuna? Es porque esta es primera vez que se ocupa una vacuna en tan gran escala, puede ocurrir algún evento de reacción alérgica tipo anafiláctica y por eso es nuestra observación. Es por seguridad de quien se vacuna. No es más que eso. Y eso lo vamos a cumplir. 15 minutos o 30 minutos. Eso de todas maneras va a ser cumplido y es parte del proceso. Sí, me gustaría ahí complementar lo que respondía la doctora Hunter respecto a que las reacciones anafilácticas más importantes después de la vacuna han sido bastante excepcionales, una por cada 100.000 o 200.000 dosis administradas en la vacuna de Pfizer. Con la vacuna de Sinovac no había un reporte especial de una mayor prevalencia de infección, perdón, de reacciones alérgicas severas o anafilácticas. Así que la verdad es que algo extremadamente infrecuente, y por precaución, y como todos estos procesos velan por la seguridad, ¿no es cierto?, de los vacunados, es que además se toma la precaución de observar a las personas por algunos minutos. Nosotros, por ejemplo, en el estudio de la vacuna de Oxford, en que se enrolaron más de 500 pacientes aquí en el vacunatorio de nuestro hospital, afortunadamente ni en la primera ni en las segundas dosis, o sea, más de 1.000 dosis administradas, ¿no es cierto?, algunas de ellas sí eran placebo, algunas otras vacunas, no observamos afortunadamente y no tuvimos ninguna reacción anafiláctica que atender posterior al momento de la vacunación. Otra pregunta que aparece es ¿qué pasa con los funcionarios que están con permiso en su casa por alto riesgo en temas de vacunación? ¿En qué momento entrarían en la vacunación acá en el hospital? Quienes están en grupo de riesgo por embarazo, obviamente está contraindicada la vacuna hasta lo que conocemos hasta ahora. Esas personas no entran en el grupo que debiera vacunarse. Las otras personas se van a vacunar de acuerdo a cuando nos vayan llegando más dosis. ¿Por qué no le sacáis el audífono y escuchamos las voces? Si hay alguien que no quiere vacunarse, de las personas que están en grupo de riesgo, no embarazadas, que por favor nos manden al correo Vacaciones COVID su rechazo a la vacuna. El resto, al resto los consideraremos como aceptantes de la vacuna. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hay varias preguntas que tienen que ver con distintos medicamentos, losartán, prednisona, antialérgicos de manera estable, si es que es necesario en esos casos que las personas suspendan tratamiento, si es complejo, cómo se ha visto eso, pero las junto todas en una misma pregunta, porque tiene que ver con ese tipo de medicamentos, losartán, prednisona, leí.
Dos recomendaciones ahí quizás. Lo primero es que, como mencionábamos, por ejemplo, pacientes que tienen hipertensión, toman losartán y tienen su hipertensión arterial controlada, ¿no es cierto? Un estado estable de médico de su hipertensión, pueden recibir la vacuna, ¿ya? Con la prednisona y los inmunosupresores puede ser distinto. Eso amerita, ¿no es cierto?, probablemente un pase, una autorización del médico o por qué razón recibió eso. Es diferente recibir por unos pocos días una cremita de corticoides, ¿no es cierto?, a estar con un tratamiento inmunosupresor a dosis altas de corticoides, y hay definiciones de cuántos miligramos por kilo, por ejemplo, hacen que esté indicado o no la vacuna. En ese caso, eso tiene que ser confirmado, ¿no es cierto?, por su médico tratante. Todas las otras condiciones que son de comorbilidades, por ejemplo, un asmático, también hay una pregunta que está estable, ¿no es cierto?, incluso usando corticoides inhalados, que son de microdosis, podría también ser vacunado. Muchas gracias, doctor. Preguntan también acá si, esto ya también es algo más administrativo, ¿cómo se va a avisar a cada funcionario al WhatsApp? Si eso se va a avisar a la jefatura de cada funcionario o directamente al funcionario. Como el WhatsApp es gratuito, nosotros tenemos los teléfonos de las personas que van a venir mañana, los que estamos partiendo con la lista que vamos a preparar, y vamos a pedir al personal que está involucrado en esto que nos repartamos los grupos y les vamos a avisar con un WhatsApp a qué hora van a estar mañana. Las vacunas hay que retirarlas hoy a las 4 de la tarde. Nosotros les vamos a mandar el WhatsApp una vez que tengamos las vacunas acá. Puede pasar cualquier cosa, ¿ya? Que no pudimos retirar las vacunas hoy día, que se nos echó a perder todo el plan, cualquier cosa. Por lo tanto, una vez teniendo las vacunas en el establecimiento, nosotros vamos a mandar los WhatsApp. Muchas gracias, doctora. Para ir cerrando, antes de darle la palabra a la doctora Hunter para el cierre, llegaron otras preguntas, pero varias de esas fueron contestadas al inicio de la presentación. Esta presentación va a compartirse, está siendo grabada, vamos a compartirla también a los funcionarios para que todos quienes conozcan algún compañero o compañera de trabajo que quería participar y no pudo, pueda revisarla y se mantenga más informado. También Comunicación Interna va a seguir recibiendo preguntas sobre la vacunación, así que por favor escriban quienes tengan dudas, de manera tal que luego estas sean contestadas por esa misma vía, ¿ya? Agradecerles a todos la pregunta. Una última pregunta, que es la única que veo que es completamente nueva, doctora, para que la conteste antes de cerrar, tiene que ver con los funcionarios part-time. Ya, si ellos también van a ser vacunados acá en el hospital. Agradecerle a todos y a todas, al doctor Juan Pablo Torres, a la doctora Bessie Hunter. Ya estamos cerrando con más de 236 funcionarios, pero tuvimos en su pic 265 funcionarios. Entonces, agradecido a todos y le doy la palabra a voy a responder esa última pregunta que hiciste, si son funcionarios part-time, si es que van a ser vacunados. Obviamente que sí. Si hacen atención clínica, están en las UCI, en las UTI, o son choferes, o están en el laboratorio, o son personal de aseo, que también está incluido, van a ser vacunados, de acuerdo a la priorización que hizo el ministerio. Y los llamaremos en el momento que corresponda. ¿Ya? Sí, yo quisiera solamente para cerrar decir una cosa en un minuto, y es la responsabilidad que nos compete a cada uno de nosotros para vacunarnos, la gran oportunidad que es realmente, si uno lo ve desde el punto de vista de la ciencia, un evento increíble, extraordinario, lo que se ha hecho, que a prácticamente un año de la pandemia tengamos tantas vacunas ya disponibles que son seguras y que son eficaces. Y cuando vamos a vacunarnos en 2 o 3 segundos, ¿no es cierto? No es que solamente nos pinchen, sino que todo ese conocimiento de millones de horas de seguridad, de los voluntarios que participaron de los estudios, ¿no es cierto?, de las publicaciones, de ver lo eficaz que son, ¿no es cierto?, y en que se evita no solamente enfermedad, sino que muerte, claramente hace que solo tengamos que ir, ¿no es cierto?, de manera súper responsable mañana a vacunarnos. Y esa protección, sin duda que va a ser para mí, para el vacunado,
va a ser para mi familia, lo que yo creo que a todos nos interesa mucho, pero también va a ser para mi país, porque en la medida que alcancemos, ¿no es cierto?, un porcentaje de vacunación importante, vamos a empezar claramente, y eso lo podemos, esa es la luz que tenemos al final del túnel, manteniendo por ahora las otras medidas de prevención, de que esta pandemia, ¿no es cierto?, nos vuelve a dejarnos, ¿cierto?, para que vayamos retomando una vida cada vez más normal. Así que les pido que de manera súper confiada, tranquila y segura vayamos a vacunarnos desde mañana, ¿no es cierto?, y cuando tengamos la oportunidad. Bueno, yo quiero agradecerle a todos quienes participaron, a todos quienes aceptaron vacunarse, a todos quienes nos van a ayudar mañana en que este proceso sea ordenado, que sea sin grandes problemas, excepto los que pudiera conllevar la vacuna, que nos entiendan, que nos apoyen. A lo mejor vamos a pedir a alguien que nos ayude en ese momento con ninguna petición de que vaya a buscar algo. Todo eso se los agradezco desde ya. Y esto es por el bien, como dijo el doctor Torres, el bien de nuestro hospital, de nuestro país, de nosotros y de nuestras familias. En este momento tenemos que pensar que la segunda ola viene en marzo. O sea, nosotros, muchos, los 800 de estas que vamos a hacer, o que serán, no sé si yo entro en este grupo, que van a ser beneficiados con estas vacunas y con su segunda dosis los primeros días de marzo van a estar protegidos prácticamente. Así que muchas gracias y por favor les pido toda su cooperación y apoyo en esta situación que es inédita. Muchísimas gracias.